En este video vamos a hablar de todo el sistema de túbulos que salen después del glomérulo para hacer la absorción de diferentes compuestos, ¿no? El ultrafiltrado glomerular de la cápsula de Bowman atraviesa una serie de túbulos y de conductos colectores tapizados por células epiteliales que secretan y absorben varias sustancias para producir la orina definitiva. Entonces, como decíamos, después del glomérulo o después de que el filtrado que atraviesa el glomérulo se va al sistema de túbulos, le llamamos orina virgen. Y en estos túbulos va a haber una reabsorción de gran parte del líquido y de algunas moléculas, las cuales se van a ir hacia los capilares o van a ser absorbidas por los capilares y van a regresar a la sangre. Pero al mismo tiempo, también a partir del capilar o de las células que están alrededor, van a segregar diferentes sustancias que se van o que nosotros orinamos, pero que en la primera parte del corpúsculo renal no fueron secretadas o no salieron de las arterias o de las arterias que estaban en el glomérulo. Entonces también se vuelven a secretar algunas cosas y estas, ya después de que se hace tanto la absorción como la secreción de algunas moléculas, ya ahora sí va a dar lugar a la orina que finalmente vamos a secretar, ¿no? Pero estamos hablando de que de los 180 litros que nosotros absorbemos a través de los glomérulos, también filtramos a través de los glomérulos, 190, 100, perdón, 178.5 son reabsorbidos a través del sistema de túbulos que tenemos. Y es el que precisamente vamos a ver a continuación. Estas imágenes, pues básicamente nos hablan un poquito de todos los diferentes sustancias donde va a haber intercambio en los tubos, en el sistema tubular que hay después del glomérulo. Aquí pueden ver las diferentes bombas o qué sale y qué entra por cada una de las diferentes partes de los túbulos. No nos vamos a detener mucho en eso y tampoco quiero que se lo aprendan porque no es necesario, pero como ven, se reabsorbe agua, algunas sales anionen, perdón, salen algunos es, electrolitos, entran algunos otros, se reabsorbe más agua, etcétera. Entonces, aquí podemos ver en esta imagen que si no me recuerdo es del tórtora, habla de qué es lo que se absorbe y qué es lo que se segrega en cada una de las partes del sistema tubular de la nefrona. Entonces, si los quieren ver con atención, pueden ponerle pausa a la página o puedo hacer un pequeño zoom a cada uno de los cuadros para que ustedes los vean con más detenimiento, pero realmente no es mi interés que se aprendan de memoria qué sale o qué entra, y más bien pues es más de fisiología, por lo cual no es como tal algo que me interese demasiado, pero el punto, y ese sí es el que quiero que se quede bien claro, es que muchas cosas se reabsorben y algunas moléculas se secretan para dar lugar a la orina final que nosotros vamos a excretar. Bien, entonces, después de nuestro glomérulo, inmediatamente sigue un túbulo con lo que conocemos como túbulo contorneado proximal. Recibe el ultrafiltrado de la cápsula de Bowman y este túbulo es el sitio inicial y principal para la reabsorción de glucosa, aminoácidos, polipéptidos, agua y electrolitos. Algunos libros hablan de que aproximadamente el 80% de la absorción se da en el túbulo contorneado proximal y el túbulo contorneado, perdón, el túbulo recto proximal. O sea, entre las primeras curvas que se hacen después de el glomérulo renal y después la parte gruesa que va hacia el asa, ahí se da o dicen que se da aproximadamente el 80% de la reabsorción. Importante, si cuando vemos las células del túbulo contorneado proximal, vemos que son células con una enorme cantidad de mitocondrias, que aquí las podemos ver, y que tienen muchos eh, microvellosidades que le van a ayudar precisamente a tener más área en contacto con la orina virgen para poder reabsorber más cosas. Y aquí podemos ver un corte histológico y vemos cómo precisamente las células que están en el túbulo contorneado proximal, ni siquiera se alcanza a ver las divisiones entre ellas y vemos cómo en la luz del túbulo se ven un poquito estas pequeñas microvellosidades, pero están muy teñidas y como les decía, no se alcanzan a ver las divisiones entre célula y célula.
Aquí vemos precisamente una representación de las células que están en estos túbulos, una gran cantidad de mitocondrias, y vemos cómo se hacen pequeñas vacuolas de endocitosis, porque están no nada más a través de canales, se está absorbiendo diferentes sustancias de la orina virgen, sino que también se fagocita o se endocitan muchas cosas. Por lo que si vemos bien esta microscopía electrónica, se ven estos huecos de vacuolas, de endosomas que están capturando cosas para volver a absorber lo que hay en la orina virgen. Y pues alcanzamos también a ver las microvellosidades que se van haciendo y cómo se van haciendo precisamente estas fosas de endocitosis para reabsorber las cosas. Bien, después del túbulo recto proximal, va a haber un adelgazamiento que la conocemos como asa de Henle, que está desde la rama descendente y es muy permeable al agua, y también la rama ascendente, o sea, tanto sube como baja. Y estas son muy permeables a sodio y cloro y hacen o concentran el ultrafiltrado. Entonces aquí podemos ver los dos tipos de células que tenemos, pero básicamente van a ser células planas. Y si vemos un corte histológico, es esta parte de acá arriba, donde vemos que está planita y sabríamos que es una asa de Henle. Después se vuelve a hacer más grueso el túbulo y esta vez lo conocemos como túbulo recto distal. Después se empieza a curvear y cuando se empieza a curvear se le conoce como túbulo contorneado distal. Asciende de regreso hacia la corteza para alcanzar la proximidad del corpúsculo renal, donde hace contacto con la arteriola aferente. En esta región, las células epiteliales del túbulo forman la mácula densa. O sea, estos tipos celulares, una vez que termine la asa de Henle, empieza el túbulo recto distal y se va a ir dirigiendo nuevamente hacia el corpúsculo y se va a ir acercando más y más hasta pasar cerca de las arteriolas, tanto aferente como eferente, o sea, como a la mitad de cada una de ellas, y va a haber un engrosamiento del epitelio, que le llamamos mácula densa. Ahorita vamos a ver unas fotos de ellas. Y después, pues en esta parte ya casi casi es la orina que nosotros segregamos y va a ir hacia los túbulos colectores, ya casi de orina. En la microscopía o haciendo un corte histológico, estas células las vamos a ver menos teñidas que cuando es el túbulo contorneado proximal, como vemos aquí. Igual se ven los núcleos muy grandes, epitelio cúbico simple, pero con esa forma las podemos distinguir. Aquí en la imagen está al ladito una proximal y una distal. En la parte de la derecha está la distal y en la parte de la izquierda está un túbulo contorneado proximal. Antes de ir a la siguiente, como vemos, las células también tienen un montón de mitocondrias, pero no tienen microvellosidades pues tan grandes como las tienen en el túbulo contorneado proximal. Como vemos, sí se alcanzan a ver que tienen pequeñas microvellosidades, pero no son tan grandes como las que se tienen cuando empieza apenas el túbulo contorneado proximal. Y bien, después del túbulo contorneado distal sigue el túbulo colector. Estos epitelios tienen pequeñas cilias que algunos creen que miden la presión con la que sale la orina. Todavía no se tiene muy seguro para qué sirven, pero aquí cuando vemos precisamente la parte, la luz del epitelio del túbulo colector, vemos estas pequeñas cilias que tienen uno por cada célula. En el conducto colector medular está revestido por células cúbicas con una transición a células cilíndricas conforme va incrementando su tamaño. Los conductos colectores poseen acuaporines y conductos acuosos regulados por la hormona antidiurética que regula la absorción de agua. Entonces aquí también hay un poquito de absorción de agua para concentrar todavía más la orina y va a estar precisamente asociado a la hormona antidiurética. Si queremos ver un corte histológico, aquí el tubo colector, sí se alcanzan a ver las divisiones celulares. De acá es un túbulo colector. Vemos que es un poquito más grande el epitelio,
por eso se puede decir que va de cúbico a cilíndrico y está menos teñido que los otros tipos de túbulos. Entonces es como podemos distinguir cada uno de ellos. Como ven, aquí hay varios tipos de túbulos. Hay una asa de Henle, por ahí sobre todo creo que veo puros proximales. Y en los límites se ven los distales. Quizás en otra imagen se ve un poquito mejor la gran variedad de túbulos de todo el laberinto tubular que hay en la corteza renal, perdón, en la médula renal. Como bien se acuerdan, bueno, como se mencionó, el túbulo contorneado distal es ese túbulo que ya va de regreso, ya para salir casi al túbulo colector de orina, pasa cerca del glomérulo y es precisamente este de acá arriba, que es el túbulo distal. Cuando pasa cerca del glomérulo, estas células se hacen un poquito más grandes, las que pasan por las células o cerca de las células mesangiales extraglobulares, extraglomerulares, perdón. Y a estas células se les conoce como mácula densa. Mácula quiere decir redondeado. Entonces, por ejemplo, cuando vemos un corte, aquí en la parte de arriba de nuestro corpúsculo renal, podemos ver cómo el epitelio de estas células es un poquito más grande que la de la parte de arriba, como que las de arriba son cúbicas y las de abajo son casi cilíndricas. Y esto precisamente es lo que le llamamos mácula densa. Aquí vemos con microscopía electrónica precisamente cómo se ve la mácula densa cerca de las células extraglomerulares. Y algunos, o bueno, se cree que están también, regulan un poco la presión osmótica, pero esta creo que tiene que ver un poco más con el sodio. Como vemos, aquí hay una pequeña tablita donde habla de los tipos celulares que están en cada parte del túbulo, por si igual la quieren ver con más detenimiento. Voy a hacer un pequeño acercamiento por si quieren pausar en algún momento y ya ver algún detalle de cada una de estas células o de estos tipos celulares. Y aquí hay un pequeño acordeón para poder distinguir cada una de ellas, ¿no? Entonces, como decíamos, el túbulo proximal va a estar más teñido, no vamos a poder ver los límites entre célula y célula. Se va a ver la luz se va a ver como en forma de estrella o no se va a ver muy claramente la luz por la cuestión de las microvellosidades. En cambio, un túbulo distal va a haber un poquito más de células, tampoco vamos a ver las uniones en célula a célula o no vamos a ver los límites entre cada una de las células, pero es un poco menos acidófila, por lo tanto se tiñe un poquito menos. Y la luz sí se ve circular. En el asa de Henle, pues son células, los núcleos los vamos a ver aplanados y por eso, y también es un poquito más pequeña en las asas de Henle. Y el túbulo colector sí vamos a poder ver los límites entre célula y célula. Las células son un poquito más altas, llegan a ser incluso hasta células cilíndricas, por eso vamos a poder distinguirla más fácilmente. Y aquí en esta imagen creo que es un poquito más fácil distinguir entre todos los tipos celulares, ¿no? Las P's son túbulos proximales, las D's túbulos distales, las CDs son túbulos colectores y las T's son básicamente pues, los túbulos delgados del asa de Henle. Entonces, con estas ideas, pues se puede distinguir más fácilmente los diferentes túbulos en un corte. Y muy probablemente les pongo una de estas imágenes en el examen, así que recuérdense de cómo pueden distinguir entre cada uno de los tipos de los túbulos colectores. Y para terminar, pues con todo camino que lleva nuestra orina, pues los conductos colectores se abren hacia la papila renal y el ultrafiltrado modificado, ahora denominado orina, fluye en forma secuencial a través de las vías urinarias. O sea, ya una vez que se hace el ultrafiltrado, luego la reabsorción, ya llegamos a los tubos colectores que van a ir hacia la papila para drenar lo que ahora sí va a ser nuestra orina.